Hoy miércoles 30 de diciembre, el último miércoles del año 2015. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Vamos a hablar sobre cómo cierra la legislatura que concluye el próximo 14 de enero. Largos 4 años de gestión de los 158 diputados y que llegan a su fin, y queremos pasar revista rápidamente a los resultados de esa legislatura, así en términos generales y a manera de sobrevuelo. ¿Qué es lo que nos deja el Congreso a partir del año 2016? Están con nosotros Roberto Alejos, quien es diputado del partido Todos. Es un diputado saliente porque no optó por la reelección en las elecciones del 6 de septiembre. En cambio, Leonel Lira es un diputado saliente y entrante. Él fue reelecto por el partido Encuentro por Guatemala. Gracias a los dos. Gracias. Bienvenidos a las 8:45. Esta última etapa, a partir de la segunda, yo diría que tal vez desde la aprobación del antejuicio contra el expresidente Otto Pérez Molina, ha sido más bien vertiginosa, ¿verdad? Es decir, ha habido leyes que se han aprobado rapidísimamente, como la ley de contrataciones del Estado, como la ley de tarjetas de crédito. Ha habido otras que se han quedado así en el costal del olvido, como las leyes de la reforma del sector judicial. ¿A qué se debe que unas sí salgan y otras no salgan, Leonel? Bueno, nosotros el análisis que hemos hecho es que hay algunas leyes que generan muchos votos y hay algunas leyes que son más populares que otras. El tema de justicia también lleva algunos atenuantes en cuanto a que hay mucha duda y hay muchas propuestas. Les voy a poner un ejemplo. Su servidor es el presidente de la Comisión de Reforma al Sector Justicia. El año pasado, 2014, se dictaminó la ley tanto de reforma a la ley de la carrera judicial como la ley orgánica del organismo judicial. Se dictaminaron conjuntamente con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, entregamos los dictámenes y los presentamos, y después surgieron otras dos propuestas de las mismas leyes. Entonces, ahorita las que ya están dictaminadas no quieren que sean las que se lean, sino están surgiendo nuevas propuestas donde se hicieron mesas más amplias, donde participaron otros sectores y dieron más ideas de las que ya existían. Eso nos limitó, por ejemplo, porque, les repito, desde junio del año pasado tenemos con la Comisión de Legislación, ambas comisiones dictaminado conjuntamente. Ahora, el primer dictamen que ustedes hicieron fue sobre una propuesta que presentó la Corte Suprema de Justicia. Así es, sobre la Corte Suprema anterior. Que luego fue cuestionada por la CICIG y por el MP. ¿Es así? Sí, básicamente la diferencia entre las dos propuestas que hay es solamente, o sea, el punto toral del pleito es la conformación del Consejo del organismo judicial, la conformación del Consejo, el que se va a encargar y el que va a poder encargarse del tema de los ascensos, el tema de la evaluación de lo disciplinario, Señores, todo ese tema. Permítanme poner el análisis de la legislatura de una manera más general. Concluimos esta legislatura con la percepción de los ciudadanos que recién votan por nuevos diputados, de que el Congreso está prácticamente podrido, de que hay muy poco rescatable adentro de esa institución, y esta resolución de la Corte de Constitucionalidad que ampara tanto a una persona como Armando Escrivá, actual constructor, antes funcionario público, enriquecido en un breve plazo, o por ejemplo a una diputada como Delia Bach, en realidad transmite la idea de que en el Congreso no ha cambiado nada, de que el mismo tipo de personas que buscan más negocios y mentiras adentro del legislativo van a mantenerse ahí. ¿Qué piensan ustedes de esa percepción de la ciudadanía? Bueno, tal vez hagamos un brevísimo resumen de esta legislatura que está terminando. Para persuadirnos de que sí fue buena. No, al contrario, para persuadirnos por qué falló. Primero, el Ejecutivo toma la decisión de cerrar el diálogo y cerrar las puertas totalmente a cualquier organización de la sociedad civil, cualquier sector. O sea, se cierran las puertas del Congreso, se paraliza la actividad, se reciben órdenes directas desde el Palacio a quien es el presidente de turno en los tres primeros años, y entonces es un Congreso no productivo. El partido líder lo mantiene empantanado durante 3 años y bajo el discurso de prefiero que no trabajen a que pongan impuestos, se pasa 3 años prácticamente sin hacer nada el Congreso de la República. En el último año llega el presidente Rabé
producto de una traición, de una alianza que pretendía sacar a los patriotas del poder, y lo pagamos muy caro porque al final el pueblo sacó a los patriotas de todo el poder y se mantuvo entonces la alianza Patriotas Líder, porque se da cuenta Patriotas que lo que el líder había hecho de parar el Congreso durante 3 años había sido muy conveniente para ellos porque no se había aprobado nada. Cuando paran cayendo en el partido de gobierno, líder se tiene que hacer a un lado porque pierde las elecciones de un primer lugar casi seguro hasta un tercer lugar, se abre la ventana. En esa ventana se aprueba la ley de contrataciones, se aprueba el tema de la ley Probosque, se aprueba la ley contra el coyotaje, se aprueba la ley de las tarjetas de crédito, y entonces alguien se aprueba el presupuesto de alguna manera, entonces como que alguien dice, van muy rápido, están pasando las leyes demasiado rápido, todas por urgencia nacional, y entonces se para el tema. Y entonces ya no se elige la defensa pública penal. ¿Ya no se aprueba la ley de la maquila? Ya no se aprueba la ley de la maquila, ya no se aprueba la ley orgánica y de régimen interior del Congreso, también se aprueba la ley electoral y se manda a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte no la manda de regreso al Congreso para que la dejemos aprobada. Ya no se elige al representante del Congreso ante el RENAP, ya no cambiamos al directora de Conamigua, en fin, o sea, ya el Congreso para otra vez su trabajo y llega el ausentismo, porque como que en 2 meses se pudo haber recuperado el Congreso de todo lo que no había hecho en esos 5 años, pero por intereses, porque se estaban tocando los intereses de muchas partes, se decide otra vez de parte de los mismos partidos, Líder y Patriota, no entrarle a los temas. Ahora, pero digamos, lo preocupante del caso es que dentro de toda esta lógica legislativa que ha privado en los últimos meses, no ha habido como que ponerle atención realmente a las razones de la crisis. Las razones de la crisis, la lucha contra la corrupción, la necesidad de reformar el sistema judicial, la necesidad de apuntalar el profesionalismo de la administración pública. Una auténtica transformación del modelo electoral que permita que el ciudadano de verdad elija y no solamente termine seleccionando. La reforma política que hemos hablado, ley electoral, ley orgánica del Congreso y ley de servicio civil. Sin esos 3, cualquier otra cosa que hagamos, ¿verdad?, que no sea seguir apoyando la administración de justicia, seguir apoyando todos los temas contra la impunidad, la evasión, la corrupción, sin esas 3 leyes todo lo demás no sirve. Leonel, ¿termina con un fracaso la legislatura? Termina con un fracaso cuando lo evaluamos, por ejemplo, como lo dice Roberto, desde el punto de vista legislativo. O sea, en cuanto a la labor legislativa de legislar. Pero el Congreso tiene otras funciones que se han estado realizando. Y el Congreso, pero fiscalizar, no pero fue digamos, una gran legislatura para fiscalizar. Pues yo creo que sí, porque sí se logró demostrar. ¿Qué descubrió el Congreso a lo largo de 4 años de corrupción ¿Qué rampante? descubrió el Congreso? Por ejemplo, que se estaba utilizando fondos del Ministerio de Salud para comprar Vitacereal. Pero el enriquecimiento del presidente y la vicepresidenta pasó Eso de no, noche. eso pasó de noche. Es que mire, no se integró una sola comisión para investigar probidad de funcionarios. Mire, por supuesto, pero ni siquiera se integró una comisión para discutir supuesto, si la ley de control de telecomunicaciones había requerido de financiamiento. Yo les puedo contar, por ejemplo, el trabajo que nosotros realizamos como Bancada Encuentro por Guatemala de fiscalizar. Y entonces denunciamos casos de IX, casos de la portuaria, casos del Ministerio de Desarrollo, casos del Ministerio de Salud, donde si juntáramos todo, se denunciaron y se logró que se revirtieran muchos contratos, inclusive de RENAP y del RIC. El resto, por supuesto, quisiéramos que se hubiera podido conformar una comisión. Es más, la Comisión de Probidad del Congreso nos quedó a deber a todos, definitivamente. Sí, la Comisión de Probidad es prácticamente inexistente. Por supuesto, pero ahora, en el tema legislativo, sí, aunque ahí entramos en un conflicto, porque mucha gente dice es que mejor que ya no hagan más leyes. Y el día que, entonces, en la legislatura que sacamos 12 decretos, sí, estos haraganes, cada ley cuesta un montón. Y si sacamos 30, es que solo parecen maquila de leyes. Entonces, ahí también tenemos cierto conflicto. Roberto parece irse contento del Congreso. No, hay que admitir que esta legislatura fue un fracaso. Eso hay que ser claro. Fue una mala legislatura. Vuelvo a repetirlo, la injerencia del Ejecutivo sobre el Legislativo fue muy fuerte. Perdón, pero también durante su presidencia había muchísima injerencia del Pero Ejecutivo. la deteníamos y eso me costó casi la expulsión o la salida corriendo del partido de gobierno, precisamente por no contestarle el teléfono a la dama de turno.
En cambio aquí era por mantener conexión telefónica con la dama de turno. Y eso fue lo que hizo que esta legislatura marcara una gran diferencia. Porque realmente hubo un pleito entre el legislativo y el ejecutivo al final de cuentas que paró en un rompimiento y paramos hasta en un movimiento político diferente en este tema, que es un tema que Roberto, no hemos ¿por qué tratado. prefirió salir del legislativo? Pero, ¿Por qué prefirió salir? Yo sí creo en el tema de la no reelección. Yo soy diputado en la Constituyente, me reelijo una vez y me voy. Regreso casi 20 años después, soy diputado de A la dos UNE, legislaturas consecutivas. Después me reelijo y me vuelvo a ir. Y esa teoría la voy a mantener. Más de 2 legislaturas causa problema. Y eso bromeamos allá afuera. Tu última legislatura, porque ya te vas a la reelección, porque ya más de 8 años en el Congreso se paran apoderando del puesto y haciendo lo que no tiene que hacer. Y nosotros los constituyentes Pero es eso. creímos en la carrera parlamentaria. ¿Pero es eso o es que realmente un diputado no puede hacer carrera política porque lo desgasta inmensamente haberlo sido? En el Congreso ahorita, y aquí lo platicamos muchas veces, y aquí precisamente donde me pusieron de cabeza con la candidatura, decía, nadie ha salido del Congreso a la presidencia, porque realmente dentro de una carrera política, y casi se ha vuelto costumbre en casi todas partes del mundo, ser diputado es mala palabra. El desgaste para un político de estar en el Congreso de la República ¿Es mala y en palabra, estos Leonel, momentos ser diputado? se convierte realmente en un verdadero problema. Yo creo que y cada- justos pagan por pecadores. ¿Es mala Ese palabra? es el problema. Es mala palabra, pero creo que cada quien somos los que le ponemos la calidad al puesto. Ahora, ¿qué Digamos- podemos hacer entonces para que es decir, no solamente el Congreso funcione de acuerdo a sus requisitos, sino que también llene las expectativas de la población? Pues. Es decir, Miren, que no se mire como una vaquila de Sa- leyes, que no se saben- mire como... Es que, ¿saben qué como- pasa? La población no le pone el interés y no le pone la atención a la importancia que tiene el Congreso. Y les voy a decir una cuestión. El Congreso es el órgano más importante en una democracia, en cualquier país del mundo. Y voy a poner ejemplo Guatemala. Aquí el presidente de la República le responde al Congreso. Aquí los ministros le responden al Congreso. A usted, yo diputado, a mí me llama un ministro a pedirme explicaciones y discúlpeme, pues lo puedo mandar a volar y a freír niguas. Al revés, no. El Congreso es un ente muy importante y es el que menos atención le pone. Sino es a la hora de la elección, bueno, y por diputados, el que votaban de presidente, démosle a ese símbolo, a ese símbolo votemos. Nunca se ponen a analizar quiénes son los diputados, qué experiencia tienen, qué conocimiento y sobre todo cuál es la visión del partido, de qué van a ir a hacer al Congreso. ¿Qué auguran para la siguiente legislatura? Rápidamente, Roberto. Transfugismo horroroso, exceso de independencia en los diputados que creen que los líderes políticos desaparecieron y ahora les toca a ellos surgir. Más descrédito para lo político, Más entonces. descrédito para lo político. Sí, sobre Insisto, todo- si no hay reforma electoral para que los partidos políticos se hagan el primer filtro y el partido se convierta realmente en partido y no en agencias de empleo, si no hay cambio a la ley orgánica para que funcione el Congreso como debe de funcionar y no como teníamos que sufrir en esta legislatura los que queríamos hacer La cosa bien va a las seguir cosas. igual. Y si no hay una ley de servicio civil para que el partido no regale las plazas y no tengamos una verdadera carrera de servidor público, no vamos a poder pasar a lo otro, que es la refundación del Estado para que los diputados sean electos. Leonel, apoyo- ¿comparte esa versión? Sí, y lo comparto porque muchos de los nuevos diputados que van a llegar, las candidaturas, no todos son gente de partido. Hay bancadas que van a llegar que uno viene del sector privado, el otro viene del sector no sé quién, el otro que era amigo de la candidata, el otro que... Y vienen así muchos diputados, no todos vienen de partido. Segundo, el partido, por ejemplo, el líder se está desmoronando, ya crearon una nueva bancada. igual. El PP, por supuesto, el PP igual. Es más, muchos de... ¿Todos algo parecido? Todos también, pero mire, le voy a decir algo. Por ejemplo... Señores, en- tenemos que cortar. Bueno, Les agradecemos lamentablemente, a ambos. Dios. Le agradecemos a ambos que nos hayan acompañado en este último día, miércoles del año 2015. Les deseamos unas felices fiestas de fin de año. Por supuesto que sea muy próspero para ustedes el 2016. Y nosotros vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.